Muy buenas tardes. Jaime Rocha, hijo de militar, ingresó en la Escuela Naval de Marina en Pontevedra en el año 1960 y solo 5 años después fue promovido a oficial de la Armada. Durante más de una década navegó en varios buques y estuvo hasta en 6 ocasiones en los Estados Unidos, donde se especializó en los aviones Harrier de la Armada Española. Estaba allí cuando suena el teléfono y le dicen: Jaime, ¿quieres formar parte de los servicios de inteligencia? Entonces se llamaba CSIC, hoy CNI, y allí permaneció 25 años. Su primer encargo llegó coincidiendo con la transición en 1979. 4 años después fue llamado para trabajar en el gabinete del director, desde donde llevaba las relaciones exteriores. Mantenía contactos con los servicios de inteligencia europeos, la CIA, el Mossad, lo que se les ocurra. Una vida de película, eso es lo que vamos a averiguar. Su experiencia más apasionante, por cierto, la vivió en Praga, porque allí estaba con cobertura diplomática cuando el muro de Berlín se derrumbó. Hasta 1994 siguió en Madrid en el CSI y 2 años después lo dejó para ser gerente en una fábrica de azulejos de la familia Michavila, donde se queda hasta el 2002. 5 años después se jubila. Hoy es presidente en funciones de la ONG Madre Coraje y ejerce como secretario de la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz. Con él vamos a intentar desentrañar ese halo de misterio que envuelve a los servicios de inteligencia, si es que se deja. Jaime, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Modena. Oye, la primera pregunta es obligada. Un espía tiene que sacrificar, y digo espía conscientemente, sí, tiene que sacrificar la vida familiar, los amigos, cuando le envían en misiones. Evidentemente, además. Tienes que ser un patriota para sacrificarte así para tu país. Estas cosas se hacen por idealismo, no por otra motivación. No hay una motivación económica, no hay una motivación de promoción personal, no hay ninguna otra motivación más que el patriotismo, el idealismo y el querer servir a tu país, ¿no? Y como acabas de decir perfectamente, se sacrifica no solamente la persona, sino que arrastras a toda la familia, ¿no? Claro, pero la familia es muy duro. Para la familia es muy duro, porque además la familia tiene que permanecer ignorante de muchas cosas y a veces no lo comprenden, ¿no? Y bueno, yo he tenido experiencias en ese sentido con algunos de mis hijos que realmente... ¿Cinco lobitos? Cinco y 14 nietos tengo yo, Madre fíjate. mía. Y algún hijo mío ha habido que llevarlo a un psicólogo, porque cuando yo llegaba de un viaje, de una misión, de una cosa, y no me reconocían, y bueno, pues evidentemente para ellos, que eran pequeños, era un trauma, ¿no? Una persona casi desconocida, su padre, ¿no? Te oigo hablar y digo, bueno, esto de la vida de los servicios de inteligencia tiene ese halo de misterio que vemos en novelas, en películas, pero seguro que en el fondo luego también tiene mucho de rutina, como todos los trabajos, ¿o no? No, para nada. Bueno, hay que distinguir una cosa. En un servicio de inteligencia hay tantas diferencias de trabajo como misiones, ¿no? Fundamentalmente hay 3. O sea, un agente de inteligencia puede ser un hacker, que ahora están muy demandados. Sí, de ciberseguridad, porque la tenemos que hablar. Entonces, el hacker es una persona, como sabemos, que se dedica a intervenir en la guerra cibernética, en captar emisiones, en interferir, en hacer cosas de este tipo, ¿no? Luego está el agente de inteligencia, que se dedica al análisis de inteligencia, ¿no? Que son personas que están en un despacho, que reciben un montón de información y que de todo ese, cada uno son especialistas en un tema o en un país, ¿no? De todo ese montón de información que les llega, al final tienen que sacar medio folio, no más, que es la que se manda a Su Majestad el Rey, al presidente del gobierno, al jefe de la oposición, que sorprende mucho que se diga que el jefe de la oposición es uno de los receptores de la información. Tiene sentido de Estado, claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, el jefe de la oposición y luego el ministro o la persona del ramo del tema que se trate, ¿no? Claro, resumir en medio folio, porque es que no se leen más, no se pueden leer más, porque esas personas reciben muchísima información todos los días. Entonces lo que le tienes que hacer, eso es lo que yo le llamo el destilado, ¿no? O sea, de un montón de información que les llega por todas las vías, estos analistas de inteligencia lo que sacan al final es el destilado, es ese medio folio. Síntesis, claro, impresionante, una síntesis brutal, ¿no?
que diga lo que tiene que decir, ¿no? Además, una síntesis con unos avales en cuanto a las fuentes. Ahí se clasifican las fuentes y se clasifica la información. Entonces, una fuente A1, por ejemplo, es la máxima y puede ser, y la información también puede ser A1, entonces eso es de absoluta garantía. Cuando no se tienen esas garantías, la clasificación de la información baja, ¿no? de nivel, ¿no? Pero eso es trabajo de los analistas. Y luego está lo que se conoce normalmente por espía, misterio, claro. lo que se conoce normalmente por espía, que es el que se infiltra en organizaciones terroristas, en organizaciones mafiosas, en todo ese tipo, o en países extranjeros donde tiene información clasificada, secreta, de otros países que pueden ser en su momento objetivos nuestros, ¿no? Informativos. Entonces, bueno, pues ahí hay acabo de hacer tres clasificaciones, que son muy diferentes unas de otras, ¿no? Y las características personales de cada uno de estos agentes son completamente distintas. Claro, ¿no? tú siempre cuentas que a ti te llaman un buen día y te dicen, Jaime, por tu país, servicio de inteligencia. Sí. ¿Por qué te seleccionan? Pues ¿Por qué eso no lo seleccionan sé, a la sé. gente? ¿Cómo se hace esto? Pues mira, yo... ¿Llamas tú? ¿Te Claro. llaman? Yo doy muchas conferencias sobre el tema y sobre todo en universidades, ¿no? Y la gente joven siempre terminan preguntando, bueno, ¿y cómo se entra ahí? Y digo, de todas las formas, menos llamando a la puerta. Ajá, o sea, no llames. No llames a la puerta. Si quieres ser... Eso es cooptación, es alguien que te conoce. Un ojeador como claro, en el fútbol. Que nosotros tenemos acuerdos con universidades españolas y tenemos acuerdos con profesores de esas universidades que hacen de ojeadores, ¿no? Y puede haber un alumno destacado con unas características y tal. Por ejemplo, acabo de decir que los hackers, pues ahora mismo hay una demanda importante, pero no cualquier hacker puede servir. Claro, ha ido cambiando, me imagino, el perfil, ¿no? De lo claro, que se necesita, porque hemos pasado del terrorismo de ETA al yihadismo, al ciberterrorismo. Claro, ahora mismo estamos también con el tema del terrorismo yihadista. Entonces, estaba yo todavía en la casa cuando había una demanda importante de personas que dominaran el idioma árabe, ¿no? Claro. Claro, entonces se iba a las universidades y se preguntaba, gente que estaba estudiando filología árabe, tal igual, y de ahí pues ha salido una serie de gente. A mí, ¿por qué? Pues yo cuando me citan y me llaman a esto, pregunto, bueno, ¿y ahí qué se hace? Y me dicen, como toda explicación, me dicen, no, ya te enterarás. Y digo, ¿cómo ya te enterarás? Digo, aquí hay una acto Esto sí de fe, es como en las películas, fe, ¿eh? ¿no? Esto sí es como en las películas, claro, entonces, prácticamente. y la segunda pregunta fue, ¿y vosotros pensáis que yo sirvo para esto? Sí, estamos seguros que tú sirves para esto. Solamente tienes que decir sí o no. Entonces dije que sí, y ya pues todos los trámites, a mí me nombran y luego me desnombran, porque la Armada no quería prescindir tampoco de mí. En la escuadrilla de Harry yo llevaba 1 año y medio, tenía que estar una permanencia de 4 años. Mis jefes de la escuadrilla y de la flotilla y tal, pues se rebelaron contra mi nombramiento, lo anularon. Yo llamé a los que me habían llamado para el CSI y se lo dije, bueno, esto se ha quedado en nada porque al final la Armada no me deja marcharme. Y me dijeron, no te preocupes. Y a los meses y pico salió otra vez y ya no dijeron nadie nada. Y ya vine aquí, se hacía un curso selectivo, porque no era una entrada inmediata, había un curso de 6 meses, claro, y que era selectivo, donde te hacían una parte teórica y práctica y cosas muy, iba a decir divertidas, no es la palabra divertidas, pero bueno, había una serie de actividades. Oye, ¿qué es lo más divertido si lo puedes contar que has tenido que hacer? Si lo puedes contar. No, puedo contar que te ponen en situaciones de estrés. Para ver si aguantas. Situaciones complicadas, claro. ¿no? Te ponen en situaciones de estrés, que no voy a referir ninguna de ellas, pero sí, te hacen pruebas donde tu templanza, digamos, tu dominio de ti mismo y tal, pues superes esas situaciones de estrés, que luego efectivamente las tienes que pasar, ¿no? Claro, porque me imagino que el autocontrol... Claro, fundamental, sí. Es fundamental, sí. ¿no? A mí me hicieron una entrevista a un periodista desde Filipinas, tú sabes que yo tengo unos blogs y tal, y los leen mucha gente. Sí, de hecho, aquí en La Razón. Sí. Hay que leerlo, en La Razón a Jaime Rocha. Hay que leerlo. Entonces, un periodista español que estaba en Filipinas tal, y me dice, bueno, ¿y cuál es? Que digo, mira, hay un factor fundamental que es la inteligencia emocional. Digo, que eso es una serie de... Hay que tener unas ciertas cualidades, por ejemplo, de actor, ¿no? Porque tú te tienes que meter en personajes que no eres tú, ¿no? Claro. Ten en cuenta que yo viajaba a muchos países con identidad... Fíjate, yo estoy pensando en el Lobo, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, luego se metió en ETA y tal, eso tiene muchísimo más mérito, ¿no? Meterse en donde se metió él y lo que consiguió, que fue desmantelar
ETA Toda la político-militar y cultura, tal, ¿no? efectivamente. Cuando es el tipo, tal. Bueno, yo no he llegado a eso, pero también me he metido en Pero tú algunos ibas sitios. por el extranjero. Fundamentalmente en el extranjero, Y sí. bueno, el muro no se derrumba, el muro lo tira la gente abajo, porque el muro no se derrumba, decimos No, caída, el derrumbe, muro- no. el muro La se gente que tira, estaba sí. detrás del muro coge un buen día y dice, hasta aquí hemos llegado, Sí. y lo derrumba. Y a ti te pilla detrás del telón de acero. Yo estoy en Praga. Checoslovaquia en aquella época. Claro, en Praga. Yo estoy en Praga, a mí me manda Manglano. Hay un libro, una novela que acabo de terminar, que si se publica tendráis ocasión de verlo. La tienes ahí, La tengo aquí, sí. fíjate. Sí. Enséñala, Sí, déjamela, sí, Jaime. te la dejo. Porque es que esta novela todavía necesitas Editor. publicarla y Necesita pero editor. tiene una pinta Estoy en busca de Operación editor. El Dorado. La operación americana del bombardeo de Trípoli y Bengasi el año 86, después de que hacen el atentado de la Bell en Berlín, que matan a 18 norteamericanos, después de que hacen el atentado del Descanso aquí en la Sí, carretera de... el primer atentado Claro, yihadista de exacto, España. el de Descanso. Y ahí en esta novela aparece el atentado del Descanso y el protagonista está en ese momento ¿sí? en el Descanso. Sí. Estoy haciendo publicidad de mi libro, si me lo permite. Sí, pero nos estás Sí, contando cosas claro. que igual no se conocían. Sí, es verdad. Y después del atentado de la Bell, los americanos montan una operación que se llama el Dorado Canyon, y en esa operación consistía en bombardear Trípoli y Bengasi, fundamentalmente las instalaciones libias de militares, y sobre todo buscando a Gaddafi, ¿no? O sea, el objetivo era Gaddafi. Entonces, el director del CNI, el CSI entonces, manda a un compañero, lo cuento ahí, por eso lo estoy adelantando, manda a un compañero, el compañero va vestido de periodista, en un avión de periodistas, llegan al aeropuerto internacional de Trípoli y Gaddafi no les deja ni desembarcar del avión. No se fía de la No prensa. se fía de la prensa es mala, y la prensa es enemiga, y la prensa no baja del avión y los dejan allí. Entonces, después del regreso del compañero, hay un briefing con el director, y dice, alguien tiene que ir allí. Entonces el protagonista de la novela dice, yo voy. Y entonces el director le dice, bueno, pero tú estás muy quemado allí, allí ya te conoce mucha gente, tú te vas a arriesgar en ir allí. Y el protagonista le dice, sí, yo voy. Y el protagonista fue, estuvo allí, estuvo 10 días, estuvo haciendo lo que tenía que hacer y consiguió salir vivo de allí. Hay que leerlo para Hay que saber leerlo. cómo se coló, Hay que claro, leerlo, no hay lo que vamos a leerlo. contar. No vamos a decir nada más. Pero volvamos a Praga. Sí. No se cae. Tiran abajo el muro de Berlín. Sí. Y a ti te pilla del lado de los malos. Claro, yo estoy... Del telón de acero. Esos días tuvieron que ser de una tensión terrible, cuando ¿no? Manglano me manda allí, me dice, vas a un sitio que seguramente ya había empezado Polonia, Hungría, Alemania del Este, había un trasvase ya de muchos miles de alemanes que pasaban de la Alemania del Este al oeste y pasaban a través de Checoslovaquia. Dejaban allí unos coches Trabant, que eran una cosa de plástico malísimo, los dejaban abandonados, cogían unos trenes y se iban a la Alemania del Oeste, ¿no? Eso, cuando yo llego a Praga ya está pasando eso, ¿no? Y bueno, yo estoy con mi embajador allí, naturalmente, que es una magnífica persona y un extraordinario profesional, José Luis Dicenta Ballester, mallorquín, al que le tengo muchísimo aprecio. Y bueno, entonces nos encontramos con esa papeleta, que hay un cambio importante en Berlín. Y al poco tiempo cae el muro, se derriba el muro, entonces ya se precipitan los cambios allí, ¿no? A mí me coge en esa época en Praga con muchos periodistas españoles, conocidos, queridos y gente encantadora. Alfonso Rojo, bueno, Alfonso lo cuentas, Rojo, ¿no? Germán Ter, Aurora Mínguez, Ricardo Estarriol, en fin, lo mejor de la casa. Y con los cuales tengo una relación de colaboración. Fíjate tú que yo llego a Praga y Alfonso Rojo y Ricardo Estarriol nos invitan a mi mujer y a mí a cenar un día y me dice los dos, bueno, pero tú eres del CSI, y yo le digo, no, yo no estoy sindicado, no pertenezco, El espía. no pertenezco a ningún sindicato, yo no soy sindicado. No te estabas hablando del sindicato, estabas hablando de tal. Bueno, no sé. Bueno, yo nunca les dije a ellos que yo era eso, pero era muy evidente, porque yo llevaba pasaporte diplomático, pero yo no figuraba en los escalafones que son públicos del cuerpo diplomático. Entonces eran 2 y 2 más 4, era muy fácil. Y a esta gente, estos personajes, esta gente de tanta valía, no se le escapaba eso, ¿no? Entonces, pero hubo allí un entente, tanto es así. Alfonso Rojo viaja
a Rumanía, cuando cuando matan a Ceausescu, les disparan, tiene que volver, tienen un accidente con el coche alquilado, llega a Praga, bueno, hecho unos zorros y tal, llega a la embajada, yo le presto hasta ropa, lo llevo al aeropuerto, bueno, todo eso sin nunca decir ni lo que yo era, y que él sabía evidentemente que lo que yo era, ¿no? Que no era del sindicato. Claro, que no Jaime era del sindicato, no era del era lo que sindicato. tenía que, Eso estaba claro. era lo que tenía que decir, sí. Oye, Jaime, y ahora, pasado el tiempo, tú ya no estás en el CSIC, ya estás jubilado, te dedicas a otras cuestiones, pero ¿has visto alguna evolución en los servicios de inteligencia? Estamos asistiendo ahora a un momento crítico, ¿no? De críticas sí, y además se le achacan cosas que realmente no son responsabilidad del servicio de inteligencia. Es que lo que hay es nosotros cuando salimos del CSIC creamos una asociación de antiguos agentes del servicio de inteligencia. Hay dos objetivos importantes, que es la ayuda mutua. Hay compañeros que a lo mejor lo están pasando mal o lo que sea, tal. Y la segunda es divulgación de la cultura de inteligencia, que en este país no existe. O sea, ni políticos, ni periodistas. Es un misterio, no se conoce. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, esas conferencias que yo doy, lo que escribo, todo eso va encaminado a divulgar la cultura de inteligencia. Entonces, lo primero que hay que tener claro es qué es lo que hace un servicio de inteligencia en un país. Un servicio de inteligencia en un país hace lo que el gobierno le pide que haga. Ya está. Está a la orden del gobierno. Está a la orden del gobierno. El gobierno que sea, naturalmente, ¿no? Porque se entiende que estar a la orden del gobierno es estar a la orden de tu país. Es el gobierno de todos. Efectivamente. Entonces da lo mismo la adscripción política que tenga el gobierno. Lo que se trata es de servir al país a través de las órdenes del gobierno. Cuando yo entré, fíjate tú, una cosa curiosa, no era así. No era así. Andaba un poco a su aire, ¿no? Y estando yo allí, yo estuve en el gabinete del director de Manglano durante 3 años, ¿no? Y una de las cosas que yo no me quiero apuntar ningún tanto, pero yo decía, digo, no es natural esto, no es natural, tendríamos que estar en conexión directa con el gobierno y con lo que el gobierno y tal. Y eso se logró, y entonces cada año se hacía el gobierno nos daba unas directrices, ¿no? Objetivos informativos, y decía, bueno, lo que interesa ahora, por ejemplo, hay que volcarse en el terrorismo yihadista, en su época era el terrorismo de ETA, ¿no? Hay que volcarse en temas, sobre todo, mucho relacionados, más que interiores, con el exterior, ¿no? Con países y con movimientos multinacionales y cosas así. Hay una cosa que sorprende mucho cuando yo hablo, que es el tema de nuestras industrias en el extranjero, en nuestras empresas. Claro, yo tengo una experiencia que la puedo contar. Las empresas. Claro, mira, yo estando allí, cuando en Checoslovaquia se cambia a una, vamos a entrecomillar, democracia, hablaba yo hace poco con una periodista que conocía de allí y tal, bueno, aquello no pasó a democracia, pasó a una cosa. Allí montaban un gobierno comunista tras otro, y la gente protestaba en la plaza de Wenceslao, en el parque de Lenna y tal, igual, hasta que consiguieron que hicieran un gobierno más o menos homologable, ¿no? Bueno, cuando pasa eso, resulta que los ferrocarriles checoslovacos eran, bueno, prediluvianos, una cosa horrible, ni el trazado ni los trazos. Entonces hacen un concurso internacional. Entonces se presenta Talgo. Talgo se presenta, Talgo va allí, con 9 unidades, el tren, el vagón restaurante, el vagón de litera, el vagón no sé qué, un despliegue impresionante. Hacemos un viaje, yo iba en ese viaje, desde Praga a Bratislava, el trazado era horrible, las estaciones que parábamos se asomaban como si estuvieran viendo un ovni, una cosa que para ellos absolutamente desconocida, esa tecnología tan avanzada, y además hace Talgo una oferta sensacional. Ellos tenían en Pilsen, allí arrumbadas, como 200 máquinas de tren, de muy buena calidad. Talgo ofrecía el tren menos la tracción podían ellos interpretar eso. Talgo ofrecía fabricar en Checoslovaquia el 80% del tren. Solamente el 20%, la parte más tecnológica, se iba a hacer en España. Ofrecía unas facilidades de pago tremendas. O sea, la oferta de Talgo era realmente magnífica. Y competía con la oferta de Talgo un tren italiano que se llama Pendolino, yo no sé si sigue existiendo el Pendolino, era un tren ligero, que una ventaja de Talgo, por ejemplo, es que el centro de gravedad está muy bajo y en las curvas puede mantener una velocidad relativamente alta. El Pendolino sigue las curvas, sigue recto. Descarrila. Sí, descarrila directamente, ¿no? Bueno, cuando se resuelve el tema, esto se lo dan a Pendolino.
Anda. Sí, que no habían llevado ni un vagón, ni habían llevado nada de tal. Y entonces el embajador, José Luis Díaz de Ballester, me dice, Jaime, entérate de qué ha pasado aquí, porque esto no Claro, es eso normal. es otra labor Sí, sí, sí. para los servicios de inteligencia. Sí, ¿Por qué las sí, empresas españolas claro. a veces se quedan fuera? Entonces yo o- hago mis averiguaciones y me entero que, bueno, aquí hablamos de la corrupción nuestra, pero es que la corrupción allí era igual o peor, ¿eh? La verdad es que me lo había imaginado, que Uf, solo un maletín claro, podía eso fue allí, originar juntaron aquello. a todo el mundo y se llevaron el concurso. Entonces, los servicios de inteligencia trabajamos también, o trabajaba cuando yo estaba, en el tema de los grandes contratos multinacionales. Cuando se habla del tren de la Meca, La Meca, cuando que se por habla cierto, del... has tenido una entrada en tu blog aquí, No es país para acuerdos, en La Razón, Sí. sobre el AVE a la Meca, Meca. que ha tenido miles de visitas. Ya me lo dijiste y me alegra mucho porque uno escribe para que lo lean, como tú muy bien sabes, y entonces que me hayan entrado 1000 visitas me parece una... Oye. Pero todo eso, y como pasó con el Canal de Panamá, todos esos grandes contratos, ahí hay una competencia brutal, no solamente a nivel empresarial, es que a nivel de gobiernos, de Estado y tal. Cuando dicen, oye, por ejemplo, el saudí que dice, si no el rey de España no participa en esto, aquí no hay nada que hacer. Pues el rey de España se implica y va y tal. Sí. Oye, quizá entonces la parte, se me ocurre, más desagradecida del trabajo de espía, pienso, debe ser que cuando tienes un éxito nadie se entera, Claro. y cuando tienes un fracaso todo el mundo te critica. Efectivamente. ¿Es así? Es así, es así. Yo en la conferencia hablo de los fracasos que son los más... Mira, hay un fracaso a nivel mundial que ha sido las primaveras árabes. Totalmente. Pero eso ha sido un fracaso rotundo porque los resultados ya los estamos viendo. Salvo en Egipto, quizá. Egipto, bueno, a medias, ¿eh? Egipto a medias. El único país donde parecía que la cosa, bueno, y creo que todavía está, es Túnez. Túnez. Ben Ali, que era el Sí, ahí está presidente contenido. con el que yo he comido aquí en Madrid, porque Ben Ali fue jefe del servicio tunecino y teníamos relación con los tunecinos. Tú has dicho antes en la entrada que yo tenía relaciones exteriores y tal. Bueno, pues yo he comido con Ben Ali no una, sino varias veces aquí acompañando al director, a Manglano. Y bueno, pues este hombre luego ya hizo cosas muy malas cuando fue presidente y favoreció a la familia. Un dictador. Un dictador Al y uso. tal. Bueno, entonces Gaddafi era otro dictador y todos eran unos dictadores y tal. Entonces, Occidente, yo creo que los servicios de inteligencia, equivocadamente en este caso, pensaron que era transportable o era transmisible una democracia de estilo occidental para Bueno, esos era países. la teoría neocon también, Claro. De Estados Unidos, de George Exacto, Bush sí, en bueno, aquella casi época, todo ¿no? esto va impulsado por Estados Claro, Unidos, por ¿no? Es eso. el que pone en movimiento de esto, como puso en movimiento la invasión de Irak y todas esas por cosas. eso te digo. Errores tras errores. Bueno, hay que reconocerlo. Y no siempre se tienen las informaciones oportunas, y en el tema de las armas de destrucción masiva, que efectivamente las había habido, pero que en ese momento no las había. Entonces ahora ya sale el primer ministro británico diciendo que había un informe de la CIA erróneo y tal y cual. Yo, fíjate tú, a mí me preguntan muchas veces esto y tal, y yo digo, vamos a ver, el servicio de inteligencia lo que tiene que hacer es informar a su gobierno. Hemos dicho que la dependencia es en cuanto a objetivos y en cuanto a información. Destinatario es el gobierno. Que luego el gobierno hace lo que le da la gana. ¿Lo tiene en consideración o no? Yo no sé si el informe de la CIA sobre las armas de destrucción masiva era así, de que había o no. Es posible que no, es posible que el informe fuera tal, pero el gobierno norteamericano Se lo creyó. luego hizo lo que quiso. Claro. Dijo, bueno, pues ya está. Y lo mismo que el gobierno americano, el gobierno español o el francés o el inglés o el otro, ¿no? Ellos son los que tienen que decidir. Nosotros somos los encargados de informar, informar lo más fehacientemente posible, pero las decisiones son gubernamentales. Son no ejecutivas. Efectivamente. Digamos. Oye, ya para terminar, han pasado muchos años, tú ya estás dedicado a ayudar a tu país, por ejemplo, con la ONG Madre Coraje. Si echaras la vista atrás, en ese momento en que te llaman y te dicen, Jaime, ¿te vienes al CSIC? ¿Volverías a decir que sí? Sí, por supuesto. Lo tienes clarísimo. Sí, clarísimo. clarísimo. O sea, que algo tiene Sí, los servicios de inteligencia. sí. Yo he sido muy feliz, pasando muchos riesgos, pero he sido muy feliz, porque he visto el fruto de mi trabajo. Eso es importante, ¿no? El que uno esté contento con lo que hace, y además sé que lo he hecho por lo que lo he hecho, que lo he hecho por mi país, y que todo haya salido bien y que yo al final pueda contarlo, que también es importante. Pues para mí eso es la satisfacción más grande. Y mi familia, que ha sido también
una parte importantísima en todo esto, que ahora se sienta también feliz y que reconozcan lo que su padre ha hecho por este país, ¿no? Jaime, Es un punto de orgullo para mis hijos, ¿no? para mí ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí. He aprendido un montón. Luego te haré un montón de preguntas más fuera de cámara, pero muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a ti por aquí invitarme. en La Razón. Nos vemos muy prontito aquí de nuevo en La Razón Televisión.